Hola. Esta historia estaba pendiente a ser subida desde hace mucho. Lo siento a todos los que la esperaron con ansias por tanto tiempo. Como todos saben, tenemos un canal de Telegram en donde subimos audios y los miembros también pueden compartir lo que quieran por allí. También tenemos un canal en WhatsApp que ha sido creado recientemente. En el primer comentario de este video estarán ambos enlaces. Sinopsis: Darth Nux se estrella en la tierra helada del norte de Spock. Copyright S de escapar a duras penas de una emboscada del Imperio Sakul. Solo y sin recursos y sin esperanza de rescate, Nox decide sacar lo mejor de su situación superíndice 3N y se une a la Opsia superíndice 3N Ma, S cercana disponible hasta que pueda reconstruir su base de poder e influencia. Y con su llegada, el destino de Poniente cambiará para siempre. Capítulo 1. Gimiendo contra el dolor que recorría su cabeza, Darth Nux, señor oscuro de los Sith, jefe de la pirámide del conocimiento antiguo, miembro del Consejo Oscuro, heredero de Tula Kord y Kashyyyk, maestro de la muerte y mascarón de proa del culto de la espada gritona, se llevó la mano a la cabeza temblorosamente en un esfuerzo para sofocar el inmenso latido que amenazaba con implosionar su cerebro. Extendiendo la mano con la fuerza, sintió su entorno y quedó confundido por lo que encontró. ¿Un caza estelar de largo alcance? ¿Qué diablos pasó?, se preguntó mientras intentaba desesperadamente recordar dónde estaba. Trabajando lentamente, comenzó a reconstruir su vida antes de este momento. Su esclavitud a manos de sus amos. Recordó claramente el momento en que perdió la vista. Su amo había ordenado la muerte de su madre y se vio obligado a observar cómo los guardias de la casa de su amo levantaban a su madre y le disparaban sin pensarlo dos veces. Pero no antes de haber hecho que Alim observara cómo la mayor parte de la familia violaba a su madre de la peor manera posible. La acción había provocado una reacción en Alim, ya que sus ojos se habían vuelto amarillos y el guardia que había matado a su madre fue repentina e inexplicablemente estrangulado hasta morir donde él estaba. Si bien él no sabía lo que significaba el cambio de color de sus ojos en ese momento, su maestro sí lo sabía. Y no estaba dispuesto a permitir que un humilde esclavo tuviera el honor de ser enviado a Corriban. Entonces, su maestro le puso un atizador al rojo vivo en los ojos y le quemó la vista. Solo después de que le quitaron la vista comprendió lo que había hecho. Había usado la fuerza. Algo de lo que solo los más nobles y mejores del Imperio Sith eran capaces. No un esclavo discapacitado. Pero a pesar de su desventaja, o quizás debido a ella, Nox se recuperó. Desarrolló su sintonía con la fuerza por su cuenta, primero para poder ver. Y segundo, vengarse de su maestro. Para cuando los guardias de la ciudad llegaron a la finca, su amo y la amante de su amo eran poco más que manchas de sangre que cubrían las paredes y el piso de su dormitorio. Los otros esclavos mostraron sus verdaderos colores, volviéndose contra él y expulsándolo inmediatamente ante los guardias. Pero en lugar de ser ejecutado, como esperaba, lo enviaron a Corriban. Sabía que, en cierto modo, seguía siendo una sentencia de muerte. Un adolescente ciego sin más entrenamiento que el que él mismo había aprendido tenía pocas posibilidades de sobrevivir a las pruebas y los otros acólitos se aseguraban de recordárselo todos los días. Pero se negó a simplemente desplomarse y morir. Usó la fuerza para desarrollar sus otros sentidos hasta el punto de poder ver mejor que cualquier otro de los acólitos. Muchos incluso lo confundieron con un Miralucan, dado que había empezado a usar una tira de tela alrededor de su cabeza para cubrir sus ojos inútiles. Pero a pesar de quienes dudaban o se reían de él, prevaleció. Mató a todos los que se interpusieron en su camino en su búsqueda para convertirse en aprendiz de Lord Zash. Recuerda particularmente el placer que sintió al matar a su rival, Fon, después de que Zash lo declarara su aprendiz. El recuerdo de los gritos y súplicas de misericordia de los Sith de sangre pura todavía le hacían sonreír, incluso después de todos estos años. Luego estuvo su tiempo bajo Zash, convirtiéndose en su chico de los recados personal mientras cruzaba la galaxia, buscando reliquias para ella. Las reliquias que planeaba usar para cambiar sus cuerpos como el de ella se habían marchitado con la edad. Pero al final, él rió el último cuando su fiel compañero Kembal interrumpió su ritual y su espíritu terminó atrapado con el Dasabe. Solo más tarde sería expulsado también de la antigua bestia y atrapado dentro de un monolito por toda la eternidad. Un final apropiado para su intrigante maestro. Después de Zash, su siguiente desafío llegó en la forma de Darth Danann. El arrogante Darth que tenía la cabeza metida tan profundamente en el trasero que Nox estaba seguro de que el hombre podría hacerse una inspección oral. El hombre creía que solo porque Zash fue derrotado, la vida de Nox también estaba perdida. Bueno, él también demostró que estaba equivocado. Podría haber sido necesaria la unión de 4 fantasmas de la fuerza para diezmar por completo al idiota, pero Nox no se arrepintió ni una sola vez de su decisión. El poder obtenido de esos contratos y su posterior liberación valió la agonía que supuso vincularlos.
Y al final, fue Thanaton cuyo cadáver fue arrojado fuera del templo, dejando a Nox ocupar su asiento en el Consejo Oscuro. Luego vino la batalla contra Revan. Los Jedi convertidos en Sith y convertidos en Jedi eran una fuerza a tener en cuenta. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de Nox, Darth Maul, el gran maestro Yara Sattal Shan y el caballero Yara Tabri para detener al loco. Por supuesto, fue Nox quien realmente puso fin a la pelea, ayudando a fusionar las mitades clara y oscura del legendario usuario de la fuerza. Una acción que terminó con Revan aceptando la muerte, no sin antes dejarle al caballero Yara Tabri su sable láser y a Nox su máscara. Joder, maldijo mientras se quitaba de la cara la misma máscara que llevaba Darth Revan y que le regaló tras la derrota de la leyenda en Yavin 4. Pasando sus manos por la superficie del antiguo artefacto, Nox palpó cualquier daño o imperfección. Al no encontrar ninguno, dejó la máscara a un lado y extendió la mano para palpar su rostro. Podía sentir la sangre cubriendo los dedos de sus guantes corriendo libremente desde su nariz. Tocando con cuidado su nariz rota, canalizó un ligero flujo de energía hacia el cartílago, arreglándolo y deteniendo la marea de sangre. Una vez resuelto esto, Nox se enderezó en la cabina del caza y comenzó a realizar una verificación del sistema. La batalla, pensó mientras golpeaba con el puño la parte superior de la consola de la nave mientras la pantalla que tenía ante él se encendía y apagaba. Tengo que saber si Darth Maul escapó. Y Tabriz también, supongo. Ella es lo suficientemente guapa como para que no me importaría convertirla. Mientras la nave comenzaba a realizar la verificación del sistema, pensó en las últimas horas. O los últimos que podía recordar. La nave de Darth Maul había estado posada en el borde del espacio conocido, buscando la fuerza misteriosa que estaba atacando estúpidamente tanto a la República como al Imperio al mismo tiempo. Recordó a Tabriz y su variopinto grupo llegando a bordo, y luego el caos. El enemigo llegó y lo superó en número por docenas, tal vez incluso 100 a 1 solo en términos de barcos. La batalla, si es que se le puede llamar así, fue una masacre. La mitad de sus barcos fueron destruidos solo en la primera andanada, mientras que la otra mitad quedó prácticamente inutilizada. Y entonces llegaron los grupos de abordaje. Nox recordó haber luchado contra el nuevo enemigo, que luchaba principalmente con droides y algunos individuos sensibles a la fuerza. No es que a Nox le importara de ninguna manera. Sensible a la fuerza o droide, los cortó a ambos con bastante facilidad. Después de matar a cada uno de los individuos sensibles a la fuerza, se tomó el tiempo para recoger sus sables de luz y sujetarlos a su cinturón. No estaba seguro exactamente de por qué lo había hecho, pero algo en la fuerza le dijo que serían importantes en el futuro. También recogió los sables de luz de algunos Jedi y Sith caídos que también habían estado sirviendo a bordo de la nave. Después de limpiar algunos niveles dentro de la nave, casi logró llegar al punto de acceso a su nave. Sin embargo, antes de que lograra llegar a su barco, el destructor recibió un impacto masivo en el costado que colapsó su camino. Sin otra opción, Nox se dirigió al hangar y logró apoderarse de un caza de largo alcance. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en la batalla, Darth Maul se acercó por el comunicador y le dijo que huyera y advirtiera al Imperio sobre la nueva amenaza. Al ver que seguir luchando era inútil, Nox estuvo de acuerdo y giró su nave y estaba a punto de dar el salto a Drumman Cause cuando su nave fue alcanzada. Lo último que recordaba era que su nave se desvió de su rumbo y luego se lanzó inconfundiblemente al hiperespacio. Y ahora aquí estaba. Donde quiera que estuviera aquí. Al escuchar un pitido bajo proveniente de su consola, Nox revisó los diagnósticos y su estado de ánimo decaía con cada línea que leía. Combustible, 0,5%. Motor Rad, fuera de línea. Motores primarios subluz, fuera de línea. Motores secundarios subluz, operativos. Posicionamiento de propulsores, en línea. Niveles de oxígeno, 10%. Armas primarias, fuera de línea. Armas secundarias, fuera de línea. Computadora de navegación, fuera de línea. Escáner de largo alcance, fuera de línea. Escáner de corto alcance, online. Bueno, eso es jodidamente maravilloso, maldijo Nox internamente, sin querer hablar en un esfuerzo por conservar el poco oxígeno que le quedaba. Incluso si pudiera descubrir dónde carajo estoy. Improbable ya que la computadora de navegación está disparada y no tengo idea de en qué trayectoria entré al hiperespacio. O por cuánto tiempo estuve en el hiperespacio para empezar. Dudo que sobreviva lo suficiente como para que un barco pase y me recoja. Joder. De todas las formas en que pensé que lo mordería, flotando en una región desconocida del espacio y muriendo lentamente por asfixia. El hambre o la deshidratación ciertamente no estaban entre las 10 primeras. Recostándose en su asiento, Nox estaba a punto de apagar la pantalla para conservar energía cuando lo sintió.
Una ligera perturbación en la fuerza. Una sensación de oscuridad. Uno que no había sentido desde la última vez que puso un pie en Corriban. Cerrando los ojos, extendió la mano a través de la fuerza y sintió la perturbación. Allí. Justo a este lado de estribor había un planeta. Un planeta jardín si sus sentidos le decían algo. Un mundo jardín tocado fuertemente en el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo, también hubo un toque ligero. Más débil que el lado oscuro, pero aún ahí. Pero, lo que es más importante, podía sentir vida en el planeta, vida inteligente. Al salir de su trance, inmediatamente encendió el escáner de corto alcance. No está lejos. Debería tener suficiente combustible si hago ráfagas esporádicas con el motor subluz. Pensó mientras leía los resultados del escáner del planeta. Sin duda, un mundo de jardín. No hay satélites ni barcos en órbita. Los niveles de contaminación y radiación parecen situar al mundo como preindustrializado. Maravilloso. Muchas gracias, Force. Aumentas mis esperanzas de salvación, solo para arruinarlas en el siguiente instante. Aún así, si tengo que elegir entre morir aquí en esta nave en medio del espacio vacío, o vivir el resto de mi vida en un mundo jardín, realmente no hay elección allí. Y quién sabe, tal vez si aún no están lo suficientemente desarrollados como para poder aprovechar esta situación. Aunque llegar allí será solo la mitad de la batalla. Entonces tendré que aterrizar este cubo de pernos sin navegación, casi sin combustible y solo posicionando propulsores para intentar detener mi descenso. Definitivamente este no será uno de mis mejores aterrizajes. Al ingresar manualmente sus comandos, Nox usó los propulsores de posicionamiento para girar su nave en dirección al mundo jardín antes de partir hacia su nuevo, y quizás último, hogar. 283 AC Wolfsburg, el norte. Jadeando pesadamente con la espalda apoyada contra un árbol, Jon Snow, el hijo bastardo de Lord Eddard Stark de Winterfell, trató desesperadamente de recuperar el aliento mientras sus ojos recorrían nerviosamente el denso bosque que lo rodeaba. El aire frío del norte convertía su aliento en niebla mientras respiraba. No fue la primera vez ese día que maldijo su suerte por haber visto la estrella fugaz que cayó en Wolfsburg una semana antes. Debería haber escuchado al maestre Luwin o a mi padre. Jon pensó mientras jadeaba con avidez en su cuerpo. Solo ha habido un caso de estrella que cayó al suelo. Debo haber estado viendo cosas por la noche. Pero independientemente de las dudas expresadas por su padre, el maestre, o incluso por su propio hermano Rab, Jon no podía dejar de pensar en ser el quien encontrara la estrella caída. Si pudiera, tal vez podría traerlo de regreso a Winterfell. Y entonces Mitken habría podido forjar una nueva espada para la casa Stark que podría rivalizar con Dawn. Y entonces, tal vez, solo tal vez, le concederían el nombre de Stark. Y fue con esos pensamientos en mente que Jon partió en medio de la noche mientras todos dormían para encontrar la estrella. Eso fue hace 4 días. Hace 2 días se había quedado sin comida. Y ayer se había quedado sin agua. Además de eso, estaba total y absolutamente perdido. Nan les había contado a él y a Rab ambas historias de niños que vagaban por el denso bosque y nunca más los volvían a ver, pero él no le había creído. No precisamente. Pero ahora, él realmente creía en los cuentos. Los árboles eran tan altos y espesos que, aunque había mucha luz, no podía ver el sol. Y debido a eso, no podía distinguir el este del oeste, ni siquiera el norte del sur en este punto. Pero estar perdido, tener hambre y sed no fue el peor de sus problemas. No. Lo peor había ocurrido precisamente esta mañana cuando tropezó con las brasas moribundas de un incendio, solo para descubrir que no era el único en el bosque. Ahí está. Cosiguele. Yo le llamo piernas. La mejor carne está en las piernas. Incluso si es un poco de mierda. Oh, no, se lamentó Jon para sí mismo mientras se bajaba del árbol y se adentraba más en el bosque. Wildings, pensó Jon mientras se esforzaba más que nunca para mantener sus piernas moviéndose lo más rápido posible. Nan nos dijo una vez que les gusta comerse a la gente, al menos a ella le gustaba hasta que Lady Stark le prohibió hablar de esas cosas con Rab, pero nunca pensé que estaba diciendo la verdad. ¿Quién querría comerse a otra persona? Es repugnante. Aquí, pequeña mierda. Tenemos una pequeña fogata preparada solo para cocinarte. Sé cuánto tiempo debo mantenerte en el fuego para asegurarme de que termines bien. Deja de correr, y podríamos matarte primero. Antes de que te cocinemos. Se están acercando. Pensó Jon desesperado mientras instaba a sus piernas a moverse más rápido. Yo, necesito escapar. Pero, ¿a dónde voy? No tengo idea de dónde estoy. Necesito esconderme. Tal vez si me escondo,
pasarán de largo y podré. Un dolor agudo en su pierna terminó con sus pensamientos mientras tropezó y cayó de cabeza al suelo mientras su pierna izquierda se negaba a moverse. Empujando sus manos debajo de él, John se giró y miró su cuerpo. Sus ojos se abrieron cuando vio plumas y un eje que sobresalía de la parte posterior de su pantorrilla. Yo no, cuando ellos. Sus preguntas fueron interrumpidas cuando los salvajes aparecieron a no más de unos pasos detrás de él. Cada uno llevaba pieles de animales que no combinaban para mantenerlos calientes. Sus rostros y manos casi negros por la suciedad que los cubría y su cabello revuelto y descuidado. Y cada uno llevaba algún tipo de arma. El más grande del grupo sonrió mientras se acercaba a John, su espada moviéndose ociosamente de un lado a otro frente a él mientras se acercaba. Sus dientes amarillos y torcidos a la vista mientras le sonreía a John de la misma manera que su hermana Sansa miraba los dulces. Dioses. ¿Realmente quieren comerme? Bueno, conejito. Esa fue una cacería divertida, ¿eh? Pero ahora termina y comienza nuestra comida. Al tratar de volver a ponerse de pie, John instantáneamente gritó y se desplomó mientras intentaba pararse sobre su pierna izquierda. Sí, eso no va a funcionar, conejito, se rió el gran salvaje. Ida, aquí te saluda. Y te atravesó con esa flecha. Dudo que vuelvas a correr pronto. No es que también tengas la oportunidad. John se puso boca arriba, se agachó y sacó el pequeño cuchillo que su padre le había regalado por su quinto onomástico. La hoja no era larga, apenas la longitud de sus dedos, pero era todo lo que tenía. Quedarse atrás. En lugar de sentirse intimidados, los Wildlings se rieron. Ten cuidado, Cor. Una mujer enloquecida con un arco, pensó Ida, y se rió. El conejito todavía tiene algunos dientes. El gran salvaje con dientes amarillos y torcidos sonrió aún más mientras apuñalaba con la punta de su espada en el suelo frío. Tienes un bonito cuchillo, conejito. El hombre se rió mientras se acercaba a John. Tal vez lo use para sacarte de mis dientes cuando esté, joder. John había esperado hasta que el salvaje estuvo al alcance de su mano, tal como su padre se lo había enseñado a sí mismo y a Rab, antes de apuñalar con el cuchillo, enterrándolo hasta el mango en el brazo extendido del salvaje. ¡Mierda! El salvaje gritó, dio un paso atrás y arrancó el cuchillo de la mano de John y de su propio brazo. Joder. John intentó correr, realmente lo hizo. Pero en el momento en que intentó ponerse de pie, su izquierda le recordó que todavía tenía una flecha en la pierna y abruptamente cayó de bruces al suelo. Y antes de que pudiera volver a levantarse, un par de manos ásperas lo tomaron por el cuello y lo estaban levantando del suelo. El salvaje con dientes torcidos lo mantenía alejado del suelo de modo que sus pies quedaron colgando impotentes en el aire. Eso no fue jodidamente inteligente, conejito, gruñó el salvaje, apretando el cuello de John con más fuerza hasta el punto que John tenía problemas para respirar. Iba a hacer esto rápido. Pero ahora te cocinaré, una extremidad a la vez y te haré mirar mientras me deleito con tu carne. La oscuridad comenzó a acercarse a los límites de la vista de John mientras luchaba contra la mano alrededor de su garganta. No. Pensó débilmente, tratando de respirar y fallando cuando la pelea comenzó a abandonar su cuerpo. No puedo, no me gusta esto, padre, Rab, Sansa, Arya, alguien, por favor, ayuda. Un grito como ningún otro que John hubiera escuchado en su vida resonó por todo el bosque. El salvaje que sostenía a John lo soltó, dejando que John cayera sin fuerzas al suelo, con el dolor recorriendo su pierna cuando aterrizó sobre ella y sus pulmones ardiendo mientras jadeaba desesperadamente por respirar. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó uno de los salvajes, empuñando una especie de garrote, mientras el grupo se giraba y comenzaba a mirar alrededor del área. El salvaje con dientes podridos miró fijamente a los otros salvajes. ¿Dónde carajo está Tumer? Los otros salvajes se miraron unos a otros antes de buscar frenéticamente a su alrededor. Mierda. La que empuñaba el arco, Ida, maldijo mientras marcaba una flecha. Estaba justo detrás de nosotros. ¿Qué lo atrapó? ¿Shadowcat? Wargo. No habrá lobos wargos al sur del muro, dijo otro, con la voz tan temblorosa como la sentía John. Gato sombra, tal vez. No, gruñó el salvaje con los dientes podridos. Escucha. No hay pájaros. No hay animales. Nada. Hay alguien más ahí afuera. Volviendo a John. Sin decir una palabra, el salvaje levantó su bota y pisó con fuerza la pierna de John, rompiendo el eje de la flecha y hundiendo la punta más profundamente en su pierna. No. John gritó de dolor mientras intentaba sentarse, solo para que el salvaje presionara con más fuerza su pierna. Cállate, conejito.
gritó el salvaje, con un tinte de locura en sus ojos. ¿Quién más estará contigo en este bosque? Luchando contra el dolor en sus piernas, John sintió lágrimas de dolor rodar por su rostro mientras lloraba de dolor. Por favor, nadie. Lo juro por los viejos dioses. Estoy solo. Lo juro. Él está mintiendo. Otra discusión. Neelers no dejaría que un niño como él saliera solo. Alguien más está con él. La bota abandonó su pierna, pero antes de que pudiera sentir algún alivio, el salvaje de dientes podridos empujó bruscamente a John hacia arriba. Tengo al niño arrodillado. El salvaje gritó mientras se ponía el cuchillo de John en la garganta. Sal ahora o derramaré su sangre sobre la nieve. El silencio respondió al hombre de dientes podridos mientras el resto de los salvajes comenzaron a retroceder para que todos estuvieran espalda con espalda y mirando hacia el bosque. Joder. Escupió la mujer salvaje, con su flecha retirada y lista. No me gusta esto, algo no está bien. Un destello negro seguido del crujido de una ramita llamó la atención de John y del salvaje, haciendo que todos se volvieran como uno solo. Parpadeando, John pensó al principio que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero incluso después de parpadear, la figura no desapareció. A menos de unos pocos pasos de ellos había un hombre. Bueno, al menos John pensaba que era un hombre. Estaba cubierto de pies a cabeza con túnicas y armaduras negras. Podía ver las cubiertas metálicas de sus botas. Y sus manos y antebrazos estaban cubiertos de guanteletes que se extendían ligeramente más allá de sus dedos, haciendo que pareciera que casi tenía garras. La capa abierta que llevaba exponía su pecho, mostrando una especie de placa de acero negro en el pecho. Y su rostro estaba cubierto por la visera más extraña que jamás había visto, con la capucha negra levantada sobre la parte posterior de su cabeza. Es una pieza. Sin rendijas para los ojos. ¿Cómo puede ver? ¿Quién carajo eres tú?, exigió John, el cuchillo presionando con tanta fuerza contra su piel que John podía sentir su sangre cálida goteando por su cuello. El recién llegado no dijo nada. Él simplemente se quedó allí mirándolos. Al menos John creía que los estaba mirando. Era imposible saber exactamente hacia dónde miraba con esa visera que le cubría la cara. Después de varios largos momentos, su cabeza se volvió hacia John. No sabía cómo lo sabía, pero John casi podía sentir los ojos del hombre sobre él. En el momento en que sus miradas se encontraron, John sintió que se le helaba el aliento en los pulmones. Había algo aterrador en la mirada del hombre. Como si estuviera mirando los ojos de la muerte misma. Pero tan rápido como llegó el momento, pasó cuando la cabeza del hombre alejó a John y regresó a los salvajes que lo sostenían. 8 de ustedes para capturar a un joven. O él es un guerrero consumado o, y mucho más probablemente, todos ustedes son simplemente incompetentes más allá de lo creíble. Su voz sonaba muy extraña, distorsionada. John había oído a hombres hablar con sus cascos antes y sabía que la visera de un casco hacía que un hombre sonara diferente. Pero esto era algo completamente diferente. Vete a la mierda, gritó el salvaje que sostenía a John, empujando a John y quitándole el cuchillo de la garganta para poder apuntar con él al misterioso hombre. ¿Quién carajo eres tú? ¿Algún caballero sureño que está aquí para salvar al niño? La cabeza del hombre se inclinó hacia un lado mientras seguía parado allí. Neeler. No puedo decir que haya escuchado ese término antes. Pero, dado su significado general. No, todavía no tengo idea de lo que quieres decir con eso. ¿Y en cuanto a ser un caballero? Dudo que lo entiendas, pero yo no me pillarían muerto convirtiéndome en caballero. Demasiado restrictivo para mi gusto. Pero en cuanto a quién soy, mi nombre es Darth Knox. Aunque considerando que estamos bastante lejos de mi casa, y ustedes nunca entenderán la razón subyacente. Lo que significa detrás de mi título, puede simplemente llamarme Knox. ¿A quién carajos le importa quién sea este maldito reclinatorio? Otra mujer salvaje gritó, dando un paso adelante y bajando su lanza amenazadoramente hacia el misterioso caballero. Quiero saber dónde carajo está Tummer. El misterioso caballero simplemente inclinó su cabeza. ¿Qué mitad quieres? La parte superior de su cuerpo está de esa manera, dijo, señalando su cuerpo hacia la izquierda antes de mover el pulgar hacia la derecha, y su mitad inferior está de esa manera. Maldito bastardo. No, Hilda, gritó el salvaje que sostenía a John. El maldito arrodillador solo está tratando de irritarte. Y si Tummer está muerto, entonces estará muerto. Solo tendrás que encontrar una nueva polla para complacerte. Bueno, él hizo precisamente eso. La mujer salvaje gritó, apuntando con su lanza al extraño hombre. ¿Qué estamos esperando? Somos más que él.
Matemos a este cabrón y acabemos con esto. En lugar de asustarse, el caballero enmascarado simplemente se rió. Divertido. ¿Crees que solo porque me superas en número significa que la ventaja es tuya? Qué increíblemente miope de tu parte. ¿No reconoces las sensaciones que los atraviesan a todos? El hormigueo frío que recorre tu espalda. ¿Sabes lo que es eso? ¿O tal vez el temblor de tus manos? ¿O tal vez esa cálida sensación que corre por tus piernas? ¿Sabes qué es eso? Déjame ayudarte, es miedo. Es porque tu cuerpo sabe ahora mismo que estás ante la muerte misma. Incluso si vuestras mentes son demasiado débiles para comprender lo que eso significa. A pesar de su situación, siendo sostenido a punta de cuchillo por salvajes que amenazaban con hacer una comida con él, John no pudo evitar sentirse asombrado ante el misterioso hombre que estaba frente a ellos. No parecía llevar ningún tipo de arma que John pudiera ver, ni espada, ni lanza, ni arco. Sin embargo, aún así se mantuvo firme. Esto es lo que es un verdadero caballero. Como ese caballero de los cuentos por el que Sansa siempre suplica. ¡Ah, a la mierda esto! Gritó el salvaje que sostenía a John, tirándolo a un lado como si John fuera poco más que un muñeco para ser desechado. Matemos a este cabrón y comamos su cioar. En el tiempo que le tomó a John darse la vuelta en el suelo, el misterioso caballero de alguna manera logró cruzar la distancia entre él y los salvajes y había clavado su puño directamente en el estómago del hombre mucho más grande. Lo que John no podía entender, además de cómo el hombre había logrado moverse tan rápido, era cómo logró arrojar al salvaje mucho más grande hacia atrás al menos 2 longitudes de hombres y hacia un árbol cercano con tanta fuerza que el árbol realmente se partió y cayó. Superado por el impacto. Los salvajes, a pesar de lo repentino del ataque, se recuperaron rápidamente cuando el siguiente más cercano al misterioso caballero gritó y cargó contra la espalda del hombre con su lanza bajada y lista para atravesarlo. ¡Cuidado!, gritó John. Sin embargo, su advertencia no fue necesaria ya que justo antes de que la lanza alcanzara al extraño oscuro, se giró y esquivó el ataque. Un extraño silbido, muy parecido al sonido de una espada calentada en una fragua golpeando el agua, vino del extraño y luego John supo que el extraño caballero empuñaba una espada roja brillante que parecía hecha de fuego. La hoja atravesó limpiamente el pecho del salvaje, cortándolo en 2. La rápida muerte de 2 de sus miembros, sin mencionar la repentina aparición de una espada hecha de fuego, detuvo a los salvajes. Joder. ¿Cómo los mató tan rápido? ¿Y qué carajo es esa cosa? ¿A quién le importa? Otro salvaje está empuñando una espada oxidada y en mal estado. Lo matamos, tomamos esa espada suya. Vamos. No puede capturarnos a todos a la vez. Matemos a este cabrón. Por un momento, solo un momento, John sintió desesperación cuando los 6 salvajes restantes cargaron contra el oscuro extraño. Él era su única esperanza de sobrevivir a esto. Pero esa desesperación duró poco cuando el misterioso caballero saltó y saltó sobre la cabeza del salvaje más cercano, mientras su espada de fuego le quitaba limpiamente la cabeza de los hombros mientras lo hacía. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, el extraño se movió nuevamente, deslizándose hacia un lado para evitar un golpe de lanza y apuñalando al salvaje atacante en el pecho con su espada de fuego. La pelea, si es que se le podía llamar así, John la consideraba más bien una matanza, terminó en el tiempo que le tomó a John sentarse erguido en el suelo. El extraño casi parecía saber exactamente dónde y cuándo cada salvaje estaba a punto de atacar. El extraño también se movía como el agua. En un momento había estado en un lugar y al momento siguiente estaba doblándose o retorciéndose para apartarse del camino de un arma y contraatacar sin un momento de vacilación. Cuando John logró sentarse erguido, el único salvaje que quedaba en pie era la mujer que empuñaba el arco, tenía una flecha desenvainada y apuntaba hacia él. Claro, John pudo ver que sus brazos temblaban tanto que dudaba que su puntería fuera acertada, incluso desde la distancia, a solo unos pocos pasos. Cuando el extraño se volvió hacia ella, la salvaje arrojó su arco al suelo y se desplomó. Misericordia. Por favor, mi señor. Misericordia. Te lo ruego. El silbido del agua sobre el acero candente volvió a sonar cuando la espada de fuego desapareció, dejando solo una extraña empuñadura en la mano del misterioso caballero. ¿Por qué? La forma casi indiferente en que había formulado la sencilla pregunta hizo que John se volviera hacia él. Y el hecho de que todavía estuviera sosteniendo la empuñadura de la espada de fuego en su mano hizo que John se sintiera algo incómodo. Él va a aceptar su rendición, ¿verdad? Padre siempre decía que no había ningún honor en matar a un enemigo rendido. Él no va a lastimarla, ¿verdad? Se ha rendido y no lleva ningún arma. No hay razón para hacerle nada.
La mujer salvaje levantó lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Por favor, mi señor, muestre misericordia. Yo dejaré que me robe. No me defenderé. Lo juro. Yo seré suyo, como y donde quiera que me quiera. Por favor, mi señor, solo muestra misericordia. El extraño no dijo nada. Se quedó allí, mirando a la mujer suplicante, su rostro imposible de leer detrás de su extraña máscara. John podía oír su propio corazón latiendo en su pecho mientras esperaba ver qué haría el caballero. Él no puede. Él no puede matarla. Él simplemente. Él no puede. Es un guerrero. Un hombre noble. Ellos no. No matan a los que se han rendido, incluso si son salvajes. John no estaba seguro de cuánto tiempo los dos se miraron el uno al otro, casi ignorándolo. Pero después de mucho tiempo, el extraño finalmente se movió y se agachó frente a la mujer. Dime. Retumbó en el extraño tono distorsionado. La granja que tú y este grupo encontraron pasó una semana. ¿Les mostraste misericordia? ¿Le mostraste misericordia al padre mientras lo cortabas en pedazos y lo cocinabas pieza por pieza? ¿Le mostraste misericordia a la madre y a la hija como tus homólogos masculinos las violaron repetidamente mientras que tú y otras mujeres de tu grupo simplemente se reían mientras lloraban y suplicaban misericordia? Dime, ¿les mostraste misericordia? Y si estás dispuesta a ser mía y hacer lo que yo quiera, entonces díselo. Yo, ¿por qué sostienes una daga debajo de tu cuerpo esperando la oportunidad de atravesarme? Parpadeando, los ojos de John pasaron del extraño a la humillada mujer. La salvaje parpadeó y luego su rostro pasó de una mirada suplicante a un gruñido mientras se abalanzaba sobre el extraño. La daga que ni siquiera había visto de repente en su mano y directa a la garganta del extraño. El silbido volvió a resonar por todo el bosque cuando la espada de fuego volvió a cobrar vida. La hoja apareció de la nada y cortó el brazo de la mujer a la altura del codo. Eso, dijo el extraño con calma, poniéndose de pie y sosteniendo la punta de la espada de fuego hacia la cabeza del salvaje que gritaba. Fue tu última oportunidad. Si hubieras mostrado siquiera una pizca de remordimiento o no hubieras intentado matarme. Honestamente, podría haber considerado tu súplica. Pero ahora, no lo haré. Solo alégrate de que un niño esté cerca y consciente. De lo contrario, esto duraría mucho más. Sin dudarlo un momento, el extraño lanzó su espada por el aire, atravesando limpiamente el cuello de la mujer, separando su cabeza de sus hombros y poniendo fin a sus gritos. John no podía quitar los ojos de la cabeza que estaba en el suelo. No era la primera vez que presenciaba una decapitación. Su padre se había llevado a él y a Rab a la ejecución de un desertor de la guardia nocturna hacía menos de una luna. Quizás fue porque era una mujer en lugar de un hombre. O tal vez fue por lo repentino de su cambio de suplicar por su vida a intentar matar al extraño. O tal vez fue la forma desapasionada en que el extraño la había matado sin darle la oportunidad de decir sus últimas palabras. Pero por alguna razón, toda la escena parecía más brutal que cuando su padre ejecutó al desertor de la guardia de la noche. Al escuchar de nuevo el inconfundible silbido, John obligó a sus ojos a apartar la vista de la cabeza sin vida que yacía en el suelo y mirar a la extraña posición justo frente a él. Pido disculpas por la brutalidad, joven. Pero no hubo tiempo para protegerte de esta vista. Pero por ahora, duerme. John quiso decir que no estaba cansado, que tenía 100 preguntas para el desconocido. Pero por alguna razón, ante su orden, la mente de John se oscureció mientras sus ojos se volvían pesados. Pero, ni siquiera estoy cansado. Fue el último pensamiento que pasó por su mente antes de que la oscuridad nublara su visión mientras el suelo se precipitaba hacia él. Arrodillándose junto al niño ahora inconsciente, Knox le dio la vuelta con cuidado para poder examinarlo adecuadamente. Pequeño corte en la garganta, no crítico. Claramente agotado por lo rápido que se desmayó. Ni siquiera necesité esforzarme mucho en persuadirlo para someterlo. Volviéndose hacia el lugar donde la flecha había penetrado su pantorrilla, palpó suavemente la carne alrededor de la herida. La punta de la flecha ha mellado el hueso. Va a tomar bastante tiempo curarlo. Pero es joven y fuerte en la fuerza. Muy fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que su mera presencia me diga que ya no estamos en el espacio imperial o de la República. No hay forma de que los Sith ni los Jedi permitieran que un joven tan prometedor los pasara de largo si estuviera dentro de su dominio de control. Incluso si proviene de un planeta apartado y sin tecnología discernible para hablar. Habían pasado 3 días desde que Knox había aterrizado en esta roca abandonada por la tecnología. O más bien se estrelló. Sabía que no tenía el combustible para un aterrizaje adecuado, por lo que había planeado descender al océano cerca de la costa y luego nadar hasta la orilla.
pero eso no sucedió. La entrada a la atmósfera de este planeta no fue como esperaba. Sin ninguna computadora de navegación, tuvo que ingresar por línea de visión. Cuando estuvo completamente comprometido, estaba demasiado desviado de su rumbo para llegar a la costa. Entonces, con la ayuda de la fuerza y no poca suerte, logró localizar un pequeño lago en medio del bosque. Luego le tomó casi todo lo que tenía, pero se las arregló para usar la fuerza no solo para alinear su nave, sino también para desacelerarse lo suficiente como para que cuando golpeara la superficie del lago, su nave no se doblara como una baraja de cartas sobre él. Después de salir de su casa ahora arruinado y del pequeño lago en el que se había estrellado, comenzó a evaluar su situación. No tenía forma de comunicarse con la galaxia mayor, ninguna nave y aparentemente estaba abandonado en un mundo preindustrial con una sola bolsa de supervivencia de emergencia y los pocos artículos que llevaba consigo a su nombre. La bolsa de supervivencia tampoco era prometedora. Aparentemente, el piloto responsable de ese caza de largo alcance había descuidado sus deberes de preparación ya que la bolsa contenía menos de la mitad de los suministros que debería tener. Decidiendo hacer uso del exceso de espacio, colocó la docena de sables de luz que había logrado recolectar de los atacantes extranjeros, así como de los Sith y Jedi caídos de la nave de Darth Maul. Decidiendo que necesitaba saber más, mucho más, se arrodilló junto a la orilla del agua y entró en un profundo trance meditativo por dos razones. La primera era que quería ver si había alguna señal de fuerzas republicanas o imperiales, pero no las había. Y segundo, intentar aprender todo lo que pudiera sobre este nuevo mundo. Lo cual desafortunadamente, incluso después de pasar días en trance, no fue mucho. Hasta donde él sabía, este mundo era un mundo preindustrial. Pero tal como lo había sentido en el espacio, la fuerza era muy fuerte en este mundo. Podía sentir claramente varias presencias del lado oscuro esparcidas por todo el mundo. Sin embargo, ninguno parecía pertenecer a un solo individuo. Era más como si cada presencia fuera un colectivo. Un colectivo que pretendía investigar en cuanto pudiera hacerlo. Tenía toda la intención de profundizar en su trance para intentar discernir más, pero su concentración se había visto interrumpida por una perturbación en la fuerza. Un grito de ayuda. Fue mera curiosidad más que un sentido del deber lo que le llevó a seguir el disturbio. Pero ahora que había localizado exactamente cuáles eran los orígenes de la perturbación de la fuerza, se alegró de haberlo hecho. No todos los días un Dark podía encontrar a un individuo tan prometedor e intransigente para potencialmente entrenar. Pero primero, necesitaba ocuparse de curar al niño adecuadamente. Y ahí es donde entras tú, mi desafortunado amigo, dijo, girándose lentamente y acercándose al hombre grande que parecía haber sido el líder de este pobre grupo de gente libre, o salvajes como también lo eran. Conocido. Sir Freefog estaba tratando de levantarse del suelo, pero su espalda rota y 5 costillas rotas, cortesía de su impacto con el árbol, le impedían hacerlo. Vete a la mierda, tú, maldito, arrodillado. Skin, Nox se dirigió hacia el pueblo libre caído y se arrodilló ante él. Seguramente te gusta esa palabra, ¿no? Joder. Tu amigo, Tumer, ¿verdad? Sí, a él también le gustaba esa palabra. Siguió gritando Mela, incluso mientras yo estaba extrayendo lo poco que podía de su mente. No era un individuo muy brillante, así que, afortunadamente para él, no tomó mucho tiempo. Después de todo, es un proceso muy doloroso. Y una mente débil se doblará, se romperá y se volverá inútil con bastante rapidez. Pero logré durar lo suficiente para que pudiera recopilar algunos datos, incluyendo sus acciones recientes. Y después de lo que hicieron hace apenas una semana, puedo decir honestamente que lamento no haber prolongado su sufrimiento. Desafortunadamente, esa era la verdad del asunto. El primer individuo con el que se cruzó en su búsqueda del disturbio le gritó algo y atacó con una lanza. Fue casi un juego de niños quitarle la lanza y romperle la rodilla y el brazo. La extracción de la mente era una técnica muy oscura, pero había caído en desgracia debido a su hábito de romper la mente de la víctima, haciéndola inútil para los fines del interrogatorio. Pero era muy útil si, por ejemplo, estabas en un mundo inexplorado y necesitabas adquirir una comprensión básica del idioma y la geografía locales. La locura con la que se había topado solo había durado unos momentos antes de que su mente se desmoronara, dejándolo como una cáscara de humano babeante. Pero en ese tiempo Nox no solo pudo tener una idea del idioma, lo que le permitió hablar un poco con los lugareños, sino que también le hizo saber que estaba en una tierra llamada el Norte, poco original. Y que su víctima pertenece a un grupo de personas conocidas como gente libre o salvajes que vinieron de más allá de algo llamado el muro, incluso más al norte. También vio lo que le habían hecho a una pequeña granja unos días antes. No era lo peor que Nox había oído ni visto jamás.
Pero aún así, a pesar de que era Sid, tales acciones lo llenaban de disgusto. Pero tú, mi gran amigo, continuó, disfrutando viendo al gran hombre agitarse mientras intentaba en vano alejarse de él. No tendrás tanta suerte. Verás, da la casualidad de que te necesito por dos razones. Una, es para ayudar a curar a ese joven de allí. Y la segunda es para tratar de aprender más sobre esta tierra. El pueblo libre lo miró con absoluto odio, una mirada a la que Knox también se había acostumbrado a lo largo de los años. ¡Que te jodan! No voy a ayudar a un maldito reclinatorio. Sonriendo detrás de su máscara, Knox se levantó y giró el cuello. Desafortunadamente para ti, no se requiere tu cooperación en este asunto. Extendiendo su mano, Knox canalizó su poder en su palma extendida, creando un miasma de energía del lado oscuro que fluyó alrededor de su mano y brazo. Azara no aprobaría completamente esto. Pero desafortunadamente para ti, mi luz me fue arrebatada hace algún tiempo. Y dado lo que ustedes hicieron a aquellos que no pudieron defenderse, bueno, digamos que no me siento muy caritativo. En este momento. Bajando su mano, el miasma fluyó de su mano y encerró al salvaje en su oscuro agarre. Casi de inmediato, el hombre comenzó a gritar de agonía cuando Knox comenzó un doble proceso de drenar su fuerza vital para dársela al niño para que pudiera sanar y también para extraer lo que pudiera de la mente del hombre. Intenta no gritar demasiado fuerte, dijo casualmente, alejándose cada vez más del hombre fulminante. Después de todo, el chico de allí necesita descansar. Y sería muy descortés de tu parte despertarlo con tus lamentos. Arrodillado en el suelo, Lord Eddard Stark, señor de Winterfell y guardián del norte, inspeccionó cuidadosamente la pequeña huella que estaba incrustada en un pequeño parche de barro frente a él. El aire fresco del norte le heló el aliento al escapar de sus pulmones. Un claro recordatorio de que, si bien el invierno puede haber terminado oficialmente según los estándares de los maestres, el frío nunca abandonó realmente el norte. Y otro recordatorio de por qué necesitamos encontrar a Jon rápidamente. Él es del norte, pero incluso el hombre más fuerte puede encontrar su fin en un frío primaveral. ¿Mi señor, ha encontrado algo?, preguntó Jorah Caso, sobrino de Ser Roderick Castle y recientemente asignado capitán de la Guardia de Invernalia, mientras se arrodillaba junto a Eddard para examinar lo que había encontrado. Sí, asintió Eddard, tocando ligeramente la huella del pie. Esta huella no fue hecha por ningún animal ni por un hombre adulto, es demasiado pequeña. No, esta huella pertenece a un niño. Jory se humedeció los labios mientras asentía con la evaluación. Jon, afirmó Jory, dando palabras a los pensamientos de Eddard. La pista parece nueva, mi señor. Menos de un día, tal vez medio día en el mejor de los casos. Nos estamos acercando a él. Sí. Eddard asintió, se puso de pie y miró en la dirección hacia la que se dirigía la única vía. Una dirección que los llevaría aún más hacia las profundidades del bosque de los lobos sin marcar. Todavía está vivo, mi señor, afirmó Jory, acercándose a él. Lo encontraremos, mi señor, lo juro. Asintiendo, Eddard permaneció en silencio mientras miraba hacia las profundidades del bosque mientras Jory regresaba a reunir a los hombres. El pozo de desesperación que había estado creciendo dentro de él desde que descubrió la desaparición de Jon creció aún más a pesar de la evidencia de la continua supervivencia de Jon. Esto es mi culpa. Pensó para sí mismo malhumorado mientras regresaba a donde Jory estaba dando órdenes a las 2 docenas de guardias de la casa que los habían acompañado en la búsqueda. Debería haberle prestado más atención a Jon. Sé que recientemente empezó a sentirse indigno de estar en Winterfell. No gracias a esa maldita septa y su abrupta y cruel explicación de que bastardo y, en qué medida, que era Jon a los ojos del sur. Debería haberme dado cuenta de que Jon buscaba demostrar que no era solo un bastardo, que quería demostrar su valía. Y que esta misteriosa, estrella fugaz, suya era la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso. Pero no fue solo su incapacidad para reconocer la necesidad de Jon de demostrar su valía lo que lo había llevado a tal pozo de desesperación. No, lo que realmente lo había deprimido tanto fue el hecho de que a él y a los que estaban en su propia casa les había tomado casi un día entero descubrir que Jon, de hecho, estaba desaparecido en primer lugar. Después de que Jon no se presentó a cenar, Ned envió a un sirviente a buscarlo, pensando que había pasado el día en sus habitaciones, pero cuando el sirviente informó que Jon no estaba allí y que nadie lo había visto. Durante todo el día, Ned se sintió más bajo que ese día en la torre cuando sostuvo a Jon en sus brazos por primera vez. Ned inmediatamente llamó a un grupo de búsqueda para que saliera a buscar a Jon. Kat había tratado de convencerlo de que no dirigiera él mismo la búsqueda, pero él no escuchó nada. Su actitud hacia Jon siempre había sido un punto delicado en su matrimonio, por lo demás decente.
Y no por primera vez, Ned consideró seriamente contarle la verdad del asunto. Pero, como siempre, las palabras murieron en su lengua antes de que pudiera pronunciarlas. Tengo que protegerlo. Le juré que lo haría. Y su mejor escudo es su anonimato. Cuantos menos sepan la verdad, mejor. No resultará nada bueno si la gente descubre quién es él realmente. Rab, como era de esperar, había querido ir con ellos. Incluso había estado sentado en un caballo esperándolos mientras ignoraba deliberadamente las órdenes de su madre de bajar. John y Rab, para alegría de Ned, eran verdaderos hermanos, aunque fueran primos secretos. Jugaron juntos, aprendieron juntos, lucharon juntos. Casi todas las primeras experiencias que los dos niños habían experimentado en sus jóvenes vidas habían sido en presencia del otro. Su vínculo era fuerte, a pesar incluso de los intentos de Kat de separarlos. A Ned le tomó casi una hora convencer a Rab de que necesitaba quedarse atrás, que todavía era joven y que se estarían moviendo demasiado rápido para que él pudiera seguirles el ritmo. Y que necesitaba que Rab se quedara y fuera el señor o Invernalia mientras él estaba fuera. A Rab no le había gustado quedarse atrás, pero al final el incipiente sentido del deber de su hijo triunfó y él se quedó atrás. También había sido fácil descubrir dónde había partido John. Había hablado durante casi un día completo sobre la estrella caída que aterrizó en Wolfsburg. Pero eso fue solo el comienzo. Encontrar un solo niño en el antiguo y denso bosque fue el verdadero desafío. Tuvieron que abandonar sus caballos después del primer día cuando la evidencia apuntaba a que John abandonó el sendero y se adentró más en el bosque de lo que nadie se había aventurado antes. Y ahora, 2 días después, todavía no habían encontrado a John. Ya se le acabó la comida, pensó Ned mientras observaba a sus guardias distribuirse de manera que docenas o más de pasos los separaban para cubrir el mayor espacio posible pero permitiéndoles seguirse unos a otros. Y a menos que haya encontrado una nueva fuente de agua, también se quedará sin ella. Necesitamos encontrarlo pronto. Ned se puso al paso del resto de sus hombres y mantuvo una vigilancia constante sobre los árboles a su alrededor en busca de cualquier señal de John. ¿Cuánto más crees que podría haber llegado? Jory le preguntó mientras continuaban buscando. Ustedes, los Stark, están hechos de material resistente, mi señor. Pero John, él es solo un niño de 6 años. Pensar que podría haber llegado tan lejos por sí solo con pocos suministros, no tiene mucho sentido. Incluso un hombre adulto ya estaría desacelerando. Pero su hijo parece estar 2 pasos por delante de nosotros. Jory no se equivocó. Ned esperaba poder alcanzar a John en mediodía, un día como máximo una vez que hubieran partido. Pero ahora habían transcurrido 3 días y aparentemente no estaban más cerca de alcanzar a John que el día en que partieron. Si Ned no estuviera tan asustado y preocupado, habría estado orgulloso del ritmo que había marcado su hijo, bastardo. Pasó casi medio día antes de que encontraran su siguiente avistamiento. Ned estaba a punto de pedir que se detuviera cuando uno de sus hombres lo llamó. Lord Stark. Hemos encontrado algo. Desesperado por cualquier señal de John, Ned casi corrió hacia los guardias, dejando a Jory y los demás luchando por alcanzarlo. Por favor, sé John. Por favor, dioses del norte, que se recupere. Desafortunadamente, sus oraciones cayeron en oídos sordos cuando llegó donde los guardias que lo habían llamado. En un pequeño claro se encontraba un pequeño campamento, desorganizado y disperso. 2 de los guardias Stark que habían estado más cerca estaban inspeccionando las tiendas improvisadas mientras un tercero sostenía su mano desnuda sobre los restos de un incendio. Las brasas aún están calientes, Lord Stark. Los guardias explicaron el momento en que vio a Eddard. Asintiendo, Eddard miró alrededor del campamento improvisado con ojo crítico. La gente común no se atrevería a adentrarse tanto en el bosque de los lobos para acampar. Tampoco lo haría ningún abanderado del norte. La amenaza de la vida silvestre era demasiado peligrosa para aventurarse demasiado lejos de la carretera. Lo que significaba que quienquiera que hubiera hecho este campamento no quería estar cerca de la carretera. Lo que dejaba 2 opciones. Ninguno de los cuales era atractivo. Extendido. Ordenó Ned, acercándose a las brasas aún calientes. Busque huellas. Alguien abandonó este campamento a toda prisa y quiero saber a dónde fueron. Sí, mi señor. Gritaron sus guardias antes de dispersarse y buscar en el área cercana cualquier señal de huellas. Mi señor, dijo Jory en voz baja mientras se acercaba al lado de Eddard. Solo hay 2 tipos de personas que acamparon tan lejos del camino. Bandidos y salvajes. Eddard remató por su capitán. Soy muy consciente de ese hecho, Jory. Podía escuchar la vacilación en la voz de su capitán mientras continuaba. Mi señor, si vieran a John antes que nosotros. Lo sé, casi espetó Eddard.
Prométemelo, Ned. Pero no me permitiré pensar en esa situación. Mi hijo está vivo, Jory. Lo sé. Milord. Gritó uno de sus guardias, poniendo fin a la conversación. Huellas que se dirigen hacia el oeste, señor. Una pequeña y al menos otras 6 también. Parece que se mueven rápido. Una sola mirada compartida con su capitán de la guardia fue todo lo que se necesitó mientras Jory desenvainaba su espada. A las armas, hombres. Rastrearemos a estos cabrones que se atreven a cazar un lobo. Mientras sus hombres sacaban sus armas y expresaban su aprobación, Ned continuó mirando fijamente las profundidades del bosque. El viento entre los árboles y el sonido de los animales que hacían del bosque su hogar se desvanecieron cuando la voz de su hermana perdida hace mucho tiempo resonó en su cabeza como un mantra. Prométemelo, Ned. Prométemelo, Ned. Sentado en el tocón de un árbol caído, Darth Knox, señor oscuro de los Sith, contempló en silencio la situación en la que se encontraba ahora mientras dejaba que el suave sonido del pequeño fuego que había creado lo invadiera. Directamente frente a él, colocado cuidadosamente para no perturbar las heridas recién curadas, estaba el joven que había rescatado de los llamados salvajes, de gente libre, como preferían ser llamados, menos que hace una hora. El chico era poderoso en la fuerza. Totalmente desentrenado, pero su potencial era astronómico. Un rápido escaneo del niño le dijo que no había comido nada durante días, pero aún así, había sido capaz de superar lo que deberían haber sido los límites normales para un niño de su edad. Lo que significaba que se había estado sustentando inconscientemente con la fuerza. Lo cual fue más que impresionante. Con el entrenamiento adecuado podría volverse increíblemente poderoso, tal vez incluso lo suficientemente poderoso como para rivalizar consigo mismo algún día. Entonces, quedarse con el chico no fue el problema. No, el problema era lo que se suponía que debía hacer ahora. Podría tomar al niño e irse. Pero esa idea no parecía lógica. Para empezar, no tenía una base de poder real en este mundo. ¿A dónde llevaría al niño también? No. Simplemente agarrar al chico y desaparecer no era una opción. Pero entonces, ¿cuáles eran sus opciones? Haciendo una pausa en sus reflexiones, miró al chico una vez más a través de la fuerza. Aunque este mundo era claramente preindustrial y tal vez incluso anterior a la existencia de armas de proyectiles basadas en pólvora, dadas las armas utilizadas por los salvajes, el niño en realidad estaba bien arreglado. Sus dientes estaban limpios, poca suciedad a pesar de que había estado solo en este bosque durante días. Y los pocos callos en sus manos obviamente no fueron causados por trabajo manual. Y a diferencia de las pieles desiguales de los salvajes, este niño vestía ropa con cola diseñada específicamente para él. Lo que significa que hasta ahora el niño ha tenido una educación relativamente fácil. Lo que significaba que potencialmente provenía de una familia poderosa. Esa podría ser la solución, pensó llevándose la mano a la barbilla. Dada la era potencial en la que parece estar este mundo, cuanto más influyentes sean los medios, mejor. Rescatar a un potencial hijo del Señor podría ayudarme a hacerme un lugar en este mundo en el corto plazo. Y una vez que ponga el pie en la puerta, por así decirlo, podré introducir algunos conceptos más modernos en ingeniería, ciencia, agricultura y filosofía. No es lo ideal y requerirá bastante tiempo y paciencia. Pero eventualmente podré construir una nueva base de poder en este mundo. Incluso podría reunir algunos acólitos prometedores. Sí. Ese es el mejor curso de acción. Sintiendo un ligero temblor en la fuerza, Knox extendió sus sentidos. Bueno, esto es simplemente conveniente, pensó, levantando los labios debajo de la máscara. Más de una docena de hombres se están acercando a nosotros. Y uno de ellos tiene una conexión familiar con el chico. No directo. Pero definitivamente hay una conexión ahí. Bien. ¿Puedo usar eso? Bueno, supongo que es hora de jugar el juego una vez más.